Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 29 de enero del año 2024. Estamos ya cerrando el primer mes y ha sido un mes con muchas situaciones que están pasando, especialmente donde está involucrado Israel, Estados Unidos. Claro, son protagonistas del tiempo final. Recordemos que la Escritura dice que el anticristo iba a tomar la más grande de las fortalezas. Y la más grande de las fortalezas representa o implica a la potencia mundial número uno, que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sin la participación, la aprobación o la desaparición de Estados Unidos como nación, como nombre, no se puede establecer un nuevo orden mundial. Es importante la aprobación, la participación o la aniquilación, lo cual yo me inclino más a lo tercero, la aniquilación. Es por eso que estamos viendo, hermano, aquí en Estados Unidos, entrada en masa de hombres de todas las naciones, principalmente de las naciones árabes, los cuales son los que van a conformar la nueva policía a nivel nacional, en donde va a ser una milicia comandada directamente por el gobierno para de esa manera poder someter a toda la ciudadanía a las nuevas leyes que se van a implantar, que tienen que ver con la ley Sharia, la ley musulmana, política y religiosa. Eso es lo que se está trabajando y que muchos no se dan cuenta en realidad de lo que está pasando. Esperamos todavía a ver qué va a suceder con las elecciones, que definitivamente, como es Dios quien maneja los tiempos, entonces será solamente un freno en lo que respecta al tiempo. Pero al final de cuentas, hermano, es profético y la Escritura sigue gritando que todo lo que haga va a prosperar, porque es bajo la permisión divina, no es la aprobación, sino la permisión, porque ya esto ya el Señor lo viene profetizando de generaciones, tiempos y épocas, para que nosotros podamos ver en realidad que estamos en el tiempo final, porque nada podría hacer el hombre si no le es dado de arriba. Y como hemos considerado en otros estudios, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, que de alguna manera están cumpliendo la palabra exactamente como sucedió en los tiempos del Señor Jesús. Los gobernantes, los religiosos, los gentiles, incluyendo al pueblo de Israel, sin saberlo, cumplieron las escrituras. Lo lamentable en este tiempo es que muchos, sin saberlo, están siendo profecía. Todos somos profecía. La escritura es una profecía. Y sin saberlo muchos están cumpliendo propósitos divinos. Sin saberlo muchos están cumpliendo las escrituras. Yo quiero en esta noche ir despacio en este tema que quiero dejarle en su corazón porque es un tema muy interesante. De alguna manera he sentido y he visto que el Espíritu Santo me ha metido a esta línea de mensaje para el tiempo final, recordándole que Dios siempre va a enviar su palabra de acuerdo a los tiempos que se están viviendo. Y hoy de pronto me vi en en un momento, mejor dicho, en donde puedo ver que estamos en un tiempo en donde
se van a levantar solamente 2 clases de altares. El título provisional es probable que se quede para hoy, es la guerra de los altares. Como todo gira alrededor de Anticristo y todo gira alrededor de Cristo, pues nos damos cuenta que, como hemos dicho anteriormente, que al final de cuentas solamente van a haber 2 líneas bien marcadas que tienen que ver con 2 iglesias, la falsa, la verdadera, los 2 Cristos, el falso y el verdadero, los 2 profetas, el falso y el espíritu de Elías, definitivamente. Los 2 profetas, el falso y el espíritu de Elías, los 2 espíritus, el falso y el Espíritu Santo. 2 caminos, el ancho y el angosto. Tiene que ver también con los 2 reinos, la luz y las tinieblas. Una eternidad con 2 lugares, los salvos en Cristo y los condenados con el diablo. 2 evangelios, el falso y el verdadero. 2 simientes, la bendita y la maldita. 2 rocas, la Caaba y la verdadera roca, Jesucristo. 2 caracteres, el del diablo y el del corderito manso y humilde, Jesús. 2 clases de culto, a Dios y a Satanás. 2 religiones, la falsa y la verdadera. Y entendiendo que las 2 simientes están compuestas, tanto la simiente de Dios está compuesta por todas las etnias, todas las razas, como la simiente satánica también está compuesta por todas las razas. Así que no podemos decir que la simiente satánica es el Islam, porque también ahí hay simiente de Dios y hay promesa también para la simiente de Ismael. Pero al ver cómo se están manifestando en este tiempo las multitudes, porque vemos protestas a favor de Palestina en todas las naciones. Bendecimos al pastor Freddy Ceballos Ferrada, allá en Chillán, Chile. Bendiciones, amado siervo. A ver cuándo nos damos una vueltecita por Chile, ¿verdad? Fíjese que hay algo acá que a mí me llamó mucho la atención, porque en las escrituras yo veo 2 grupos muy bien marcados, y uno de ellos tiene que ver con todo lo que es Israel y la iglesia, y el otro es con los árabes y las naciones. Pero nos damos cuenta que estos 2 grupos al final del tiempo es una separación de, como hemos dicho, el trigo y la cizaña. Fíjese que, por ejemplo, Jueces capítulo 6 y verso 25, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Dice: sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que, como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él. Y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. El segundo novillo sabemos que representa a nuestro amado Jesús,
el corderito pascual. Y que los dos altares que derribó Gedeón era el altar de Baal y el altar de la Acera. Ya hemos enseñado anteriormente acerca de lo que es el altar de Baal, que tiene que ver con el Islam, tiene que ver con los musulmanes, con la fe en Alá y su profeta Mahoma, y también con la Acera, que tiene que ver con la fe católica romana, la fe en una mujer que es llamada virgen. Pero una de las cosas que estamos viendo es que aparece ahora en la escena mundial final el culto a Baal. El culto a Baal por causa de que vemos multitudes que están siguiendo a Baal, que ahora están protestando a favor de Palestina, que es parte del Islam. Y que de alguna manera ahora están tomados de la mano. También el Papa Bergoglio, el Francisco de Argentina, que es el líder del Vaticano. Y estos están caminando de la mano y que claro, él está trabajando arduamente para formar una sola religión, que al final algunos dicen que va a ser la fe abrahámica, y en donde se van a resumir todas las religiones, incluyendo ellos, dice el cristianismo, porque para ellos el verdadero cristianismo es el catolicismo. Pero nos damos cuenta que ellos quieren formar una sola religión, pero al final sabemos por lo que estamos viendo y por lo que la Escritura nos enseña y por lo que el Espíritu nos ha hablado, que al final la religión mundial va a ser el Islam y la ley política y religiosa va a ser la ley Sharia, y que el anticristo viene de los musulmanes porque, como hemos dicho, ellos esperan a su Mahdi número 12, su Mesías, que dice va a venir a reinar 7 años. Los 7 años que la Escritura nos dice que el anticristo va a reinar, porque el verdadero Mesías va a venir a reinar 1000 años, así como lo dice la Escritura. Pero nos estamos dando cuenta que está tomando fuerza la religión islámica, y que de alguna manera se está añadiendo la religión católica a la fe islámica, y eso lo vamos a ver con el correr de los días. Y al estar viendo toda la erupción de las manifestaciones pro-Palestina, a mí me pone en alerta, y la Iglesia de Cristo tiene que estar en alerta, porque nos permite ver que la recta final de la Iglesia se tornará bastante fuerte ante estas dos líneas doctrinales, que tiene que ver con el culto a Baal por parte del Islam y el culto a la Acera por parte de los católicos romanos. Estos dos altares, porque cuando el Señor le habla a Gedeón, le dice que tenía que derribar el altar de Baal y el altar de la Acera que estaba junto al altar de Baal. Y que el altar que edifica Gedeón en su debida forma es el altar a Jesucristo. Entonces quiere decir que la tarea de la Iglesia en esta recta final es derribar de los corazones estos dos altares que están muy arraigados en la humanidad a nivel mundial, y que conforme pasen los días se impregnarán mucho más en los hombres. ¿Por qué? Porque hay una erupción en cuanto al apego y a la identificación de mucha gente que ignorantemente ha sometido su fe al Islam, porque el hecho de que
estén protestando a favor de Palestina, eso representa que en realidad ya están siguiendo la fe del Islam. Me aparece una hermana aquí, hermana Consuelo. Sí, hermana, vamos a estar orando por sus riñones para que Dios ponga su mano y sean limpiados de infecciones y toxinas, tal y como usted lo dice ahí. Volviendo a esto, amados hermanos, lo que yo estoy viendo es que la gran mayoría de líderes en la Organización de las Naciones Unidas, líderes mundiales en la economía, líderes políticos, especialmente aquí en Estados Unidos, como lo que es buena parte del Congreso y del Senado, tanto demócrata como republicano, son seguidores de Alá y el profeta Mahoma convertidos, o sea, son convertidos al Islam. ¿Por qué? Porque su líder Obama es islamista, es del Islam. Entonces ellos se han convertido al Islam y siguen la fe del profeta Alá y Mahoma, y por eso es que están identificados con todo este mover de establecer un nuevo orden mundial con una sola religión, una sola moneda y un solo gobierno político. Pero lo que concierne a nosotros, y que definitivamente antes de llegar a lo que es la religión, porque recuérdese que no se puede establecer un gobierno con una sola moneda mundial, ni una sola religión, sin antes, y esto es interesante que usted lo guarde en su corazón, sin antes tener el apoyo de todo lo que es el ejército para poder establecer un solo gobierno político. Si el ejército no apoya toda esta visión de un nuevo orden mundial, no se puede establecer una sola moneda, ni tampoco se puede establecer una sola religión. Porque el ejército, que es el que se supone defiende al pueblo en cada nación, si está de parte del presidente, como en este caso lo que ha sucedido en Cuba, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucede en Corea del Norte y en otras naciones, hermano, si el presidente no tiene el apoyo del ejército, no puede hacer de las suyas. Por eso es que mientras el ejército estaba a favor de Evo Morales, él estaba bien tranquilo ahí, pero cuando el ejército se levanta y le dan la noticia de que el ejército lo iba a ir a apresar, sale huyendo. ¿Por qué? Porque ya no tenía el ejército de su lado. Entonces lo primero que tiene que tomar el sistema y lo primero que está tomando es las entidades de justicia, exactamente lo que ha sucedido aquí en Estados Unidos. El Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y claro, después la policía, porque hay tantas cosas que pasan en las ciudades, especialmente demócratas, y no hay repercusiones porque la policía no es apoyada, porque al final lo que van a hacer es eliminar la policía y toda esa gente que está entrando a Estados Unidos son los que van a conformar la nueva policía a nivel nacional para someter a toda la ciudadanía. Y ese es el molde que se va a ir imponiendo en todas las naciones. Ahora, como el punto aquí a tratar son los altares, yo veo en la escritura dos altares bien marcados a través de toda la historia bíblica. Y es el altar a Baal y a la Acera,
que es Roma y el Islam, o el Islam y Roma, y el altar a Jesucristo. Entonces, en el final de los tiempos, va a ser una guerra de altares, en donde la iglesia de Jesucristo, al igual que Gedeón, va a tener que confrontar a los seguidores de Baal y la Acera. Eso es interesantísimo, porque recuérdese la historia de Gedeón, y yo le invito a que usted la lea y pueda empezar a sacar sus propias conclusiones, o podría decir, pedirle al Señor que le abra los ojos y le revele en realidad qué representa Baal y la Acera, los madianitas y los amalecitas, que fueron los enemigos de Israel en los días de Gedeón, y que fueron a quienes Gedeón derrotó con solamente 300 hombres. Recuérdese que el ejército con el que contaba Gedeón eran aproximadamente 22,000 personas, dice Jueces 7:3. Pero como el Señor le dijo, mira, es demasiado el pueblo que va contigo, no vaya a decir después que con su fuerza derrotó a Madián. Y entonces en la primera prueba le dice, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Regresaron, dice, y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Entonces quiere decir que eran 22,000, eran 32,000 personas. 32,000 personas. 22,000 regresaron, quedaron 10,000, pero después viene la prueba del agua, y al final dice, y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Dice que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Dice la escritura en el verso número 12 que los madianitas y los amalecitas eran, dice, tan numerosos como langostas. Sus camellos, dice, eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Era un ejército de millones, hermano, contra 300 hombres. Y mientras yo estudiaba un poquitito la historia de Gedeón, los altares, de pronto me doy cuenta que ahora que estamos en la recta final, Dios, hermano, tiene un remanente, y voy a decirlo de esta manera, muy pequeño. Dios siempre ha trabajado con el remanente. Y el remanente es aquel que no dobla sus rodillas ante Baal. Como le dijo el Señor a Elías, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Muchas veces, amado pueblo, son ministros que ni siquiera conocemos que hay. Mire, a mí me ha bendecido tanto. Hay un ministro que está en Nueva York precisamente, no recuerdo el nombre, de vez en cuando lo escucho. Qué bendición, de habla inglesa, especialmente aquí en Estados Unidos, en donde la gran mayoría de iglesias están totalmente arrastradas por el sistema, adoptando el nuevo evangelio, y muchas envueltas en tradiciones y ritos totalmente paganos pertenecientes a la acera. Porque debo decirle que hay mucho ministro rindiéndole culto a la acera, y alguien dirá, bueno, pero ya no le rinden culto a la Virgen. Sí, pero le rinden culto a una tradición pagana establecida por el Vaticano, establecida por los católicos romanos, que es la Navidad. La Navidad es un culto que viene de los católicos romanos.
la celebración del 25 de diciembre, donde dicen supuestamente nació Jesús, y no es así. Entonces nos damos cuenta que en realidad hay quienes, y eso que estoy hablando de ministros conocidos, que están dándole culto a otros dioses. Quizá alguien diga, pero no tiene nada de malo. Yo podría decir, bueno, ¿qué tiene de bueno? Yo quiero solamente recordarle que el celo de Dios se despierta cuando se le da culto a otros dioses. Y muchos dicen, bueno, nosotros no adoramos la Virgen, pero yo podría decirles si adoran una uña de ella, porque esa es parte de una corriente de la acera. Y debo decirle que Dios, hermano, tiene un remanente, y que muchas veces no son ministros que tienen un nombre o un renombre, si podemos decirlo, o que tienen fama en medio del cristianismo. En veces son ministros que ni siquiera conocemos, que ni siquiera los vemos en las redes, o que ni siquiera sabemos en realidad si existen. Pero, por ejemplo, menciona la Escritura los nombres de esos 7,000 ministros que no habían doblado sus rodillas ante Baal. No sabemos cuáles eran sus nombres. Y la historia se vuelve a repetir. Ahora hay ministros que no son conocidos, no tienen fama, ni siquiera sabemos quiénes son, pero son ministros que no han doblado su rodilla ante Baal. Y que son los que van a confrontar, porque no solamente enfrentar, sino confrontarlos, exactamente como lo hizo Elías antes de partir. Elías, tipo de la iglesia, antes de ser arrebatada, los confrontó. Y es que el culto a Baal y a la acera es algo a lo que el pueblo de Israel siempre sucumbió y se sometió a esa clase de culto. Por eso no nos extrañe de que en esta recta final muchos ministros estén cayendo en esa línea doctrinal que tiene que ver con la acera, y que por esa erupción fuerte del islamismo que está surgiendo, también ahora se sometan a la fe de Alá y Mahoma. No es extraño. Y es que cuando la Escritura dice que los madianitas y los amalecitas y todos los hijos del oriente, estaban, dice, tendidos en el valle, numerosos como langostas, pero también dice, sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando habla de camellos, pues habla de transporte. Y por qué no decir transporte de guerra, un ejército. En medio de todo esto tenemos que entender que Madián es Arabia Saudita. Madián era hijo de Abraham y de su concubina Cetura. También debemos de entender que la Escritura nos enseña que Moisés se emparentó con Madián por su matrimonio con Séfora, hija de Yetro, sacerdote de Madián. Por esto es que los árabes reconocen a Moisés como uno de los profetas. Y de hecho la Biblia dice que Moisés era profeta, con el cual Dios hablaba cara a cara, no como en sueños con los otros profetas. Pero también Amalek, como dice Jueces 7:2 en la historia de Gedeón, que los madianitas y los amalecitas y todos los hijos del oriente eran tan numerosos como langostas, como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, cuando nosotros decimos de Amalek también, que estaba dentro del ejército al cual derrotó Gedeón, Génesis 36 del verso 10 al verso 12 dice que Amalek era nieto de Esaú.
Recordemos también que Agag era rey de Amalek y Agag significa avaricia. Fue el rey a quien Saúl le perdonó la vida. Y en la actualidad, Amalek es relacionado con Palestina. Pero la riqueza de los madianitas nos permite ver la riqueza de todos los árabes. Qatar, Dubái, Arabia Saudita. ¿Por qué? Por el petróleo que tienen. Jueces 8:22 dice, y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón le dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo, el Señor reinará sobre vosotros. Pero les dijo Gedeón, quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillo de oro porque eran ismaelitas. Ismaelitas en el pueblo de Israel. Y fíjese qué interesante resulta esto. Por eso he dicho que muchos de los que estuvieron en los tiempos de Jesús eran ismaelitas, de descendencia ismaelita, nacidos en Israel, porque no todo el nacido en Israel es israelita. Y ellos dijeron, dice, de cierto te los daremos, tendieron un manto y cada uno de ellos echó ahí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1,700 ciclos de oro, sin contar los adornos de media luna. La media luna siempre ha sido emblema de algunos pueblos árabes, en especial Turquía, aunque es un cuarto creciente. Los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Eso nos permite ver que Madián siempre se ha distinguido por su riqueza en oro. En otras palabras, estamos hablando de Arabia Saudita. Si alguien tiene dinero es Arabia. Si alguien tiene dinero son los árabes, por causa de todo el petróleo que tienen. Ahora, proféticamente hablando, amado pueblo, el libro de los jueces nos permite ver que estas dos líneas de religión enfrentaron los ministros desde que el Señor Jesús se fue. Estas dos líneas de religión enfrentaron desde que el Señor Jesús se fue. Pero estas dos líneas de religión las enfrentaron los profetas. Si no, lea Ezequiel, lea Jeremías, lea los profetas menores, como comúnmente le llamamos, y usted se va a dar cuenta que siempre aparecen en la historia Baal y la Acera, el Islam y el culto a una mujer, que es la famosa Virgen que a quienes venera el Vaticano, los católicos romanos. Entonces, en esta recta final, el libro de Jueces y la guerra de Gedeón contra los madianitas y amalecitas nos permiten ver que estas dos líneas doctrinales son las que vamos nosotros como Iglesia de Cristo a enfrentar en esta recta final. ¿Por qué? Porque Roma y el Islam caminan de la mano. Porque el Islam está haciendo una erupción a nivel mundial, en donde conforme pasen los días se va a ir imponiendo públicamente la ley Sharia, que es la ley que va a regir al mundo, que tiene que ver con la ley política y religiosa, y la religión va a ser el culto a Baal, seguir a Alá y a su profeta Mahoma. Es tan interesante esta historia de Gedeón, que los reyes que reinaban, valga la redundancia de palabra, en los días de esta historia y en los días de la guerra de Gedeón,
era Seba y Salmuna. Seba y Salmuna. Y estas son dos potestades que se están moviendo en la esfera espiritual. Es tan interesante, hermano, porque eran los jefes del ejército, Seba y Salmuna, eran los dos reyes. Su nombre en inglés, la versión King James y el diccionario Strong's en inglés, significa slaughter. Y slaughter, y ha traducido al español, es matar a alguien de una manera violenta. Fíjese lo que significa el nombre de los dos reyes de los madianitas, Seba y Salmuna. Significa matar a alguien de una manera violenta. Matar gente por montones en una guerra, a manera de sacrificio, lo cual también se puede llamar en términos modernos genocidio o masacre. Esa es una costumbre de los reyes de Madián. Esa es una costumbre de los árabes. Si usted lee un poquitito cuál es la cultura de ellos, se va a dar cuenta que para ellos matar en masa es algo que ellos disfrutan. Por eso es que con toda esta matanza que hubo, con el virus del COVID, pregúntese cuántos árabes murieron. No hay estadísticas. No, al menos yo no las he visto, y las estadísticas que hay no resuenan las noticias allá. Resuenan en Europa y en Oceanía y aquí en América, pero no resuenan allá, con excepción de Israel. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente fue un virus totalmente provocado para eliminar gente de todas las razas menos árabe. Y que ahora nos estamos acercando a esa gran matanza de, como lo profetiza Apocalipsis, de gente de todas las naciones, tribus y lenguas. Ahí sí ya entra el pueblo árabe, que se convirtieron a Cristo a costa de su vida. Bueno, se convirtieron a Cristo, pero por guardar su fe, les cortaron la cabeza. Es tan asombroso lo que significa el nombre de Seba y Salmuna, que en inglés es slaughter, que es matar a alguien de manera violenta, matar gente por montones en una guerra, manera de sacrificio. Pero en inglés aparece también slaughter, que quiere decir deprived of protection. Espero decirlo bien, mi inglés no es muy bueno. Deprived of protection, que significa una persona que está privada de las cosas necesarias como dinero y comida, pero que también representa que la protección le ha sido negada. La protección le ha sido negada, la provisión le ha sido negada, porque Salmuna también representa shade, y shade has been denied, shade has been denied, la protección ha sido negada. Entonces, si esto lo relacionamos con la forma en que se va a implantar el nuevo orden mundial, quiere decir que va a haber una matanza de gente a manera de sacrificio, porque recordemos que es culto a Baal, y que supuestamente va a ser a manera de guerra. Si no, hagamos un recordatorio de octubre 7 y lo que sucedió con esa masacre que hizo Hamás en Israel. Entonces quiere decir que es una forma en cómo van a implantar las leyes en el tiempo final. Pero proféticamente hablando, nos permite ver que estas dos líneas de religión son las que va a la iglesia a enfrentar y a confrontar, y que ha venido sucediendo por generaciones, épocas, tiempos en Israel, porque aparece siempre de la mano
Baal y la Acera, lo cual ahora están de la mano también lo que es el Islam y el Vaticano. Y estas dos potestades, Seba y Salmuna, reyes de Madián, son dos potestades que se están moviendo en la esfera espiritual y que con el correr de los días, estoy profetizando, con el correr de los días veremos a estas dos potestades, porque son reyes, son potestades, son principados. Veremos estos dos principados o potestades manifestarse en el pueblo árabe en contra de la iglesia y en contra de Israel. Recordemos que estos dos grupos confrontó y enfrentó Elías antes de ser arrebatado, Baal y la Acera. Pero en medio de esa confrontación, amado pueblo, porque como le he venido diciendo ya con anticipación de unos años para acá, todavía no hemos enfrentado a la corriente fuerte de doctrina anticristiana. La iglesia todavía no lo ha hecho de la manera en que en el final lo va a hacer. Hemos hablado de vientecitos, de doctrina, hermano, de ritos, costumbres paganas que se infiltraron dentro de la iglesia. Pero que lo que viene es un evangelio totalmente contrario al evangelio bíblico, porque dentro de su doctrina van a incluir también lo que es la pedofilia, porque esa es parte de la cultura árabe. Y eso es algo, hermano, que están preparando el camino. Y nos damos cuenta, hermano, que la iglesia de Cristo va a enfrentar a lo más fuerte del viento de doctrina que tiene Baal Acera, Islam, el Vaticano. Lo rico de esta historia es que, aunque es una minoría de remanente fiel, tanto de ministros como de pueblo, al final, los gedeones del tiempo final van a hacer, o mejor dicho, el Señor por medio de ellos van a ganar almas para Cristo, pero que va a ser un encontronazo muy fuerte entre el cristianismo y la religión islámica romana, católica. El cristianismo, como sucedió los Elías contra los profetas de Baal y la Acera, y como sucedió en los días de Gedeón, los gedeones contra los que siguen el altar de Baal y la Acera. Pero que para ello, amado pueblo, debemos de entender aquellos que nos consideramos como remanentes el tiempo final, hay que edificar el altar de Jesucristo en su debida forma. En otras palabras, hay que erradicar ritos y costumbres paganas que vienen de Roma, como Navidad, como 14 de febrero, como Easter Day o Domingo de Resurrección. Aquí en Estados Unidos lo celebran con el Easter, que es Astarte, culto a la acera, y que tiene que ver con huevos de chocolate, de conejo, etc. Y que si nos vamos un poquitito más allá, tendríamos que hablar de Halloween, que le llaman Hallelujah Nights, que son pequeñas cosas que muchas veces se dice, pero son fiestas, solo sí, pero son paganas. No tienen base bíblica, son otros dioses, es santería, es culto satánico, y que ya vemos una mezcla de Baal
con la acera que se ha infiltrado. Porque si usted me dice de Navidad es un culto satánico. Si usted me habla el 14 de febrero es culto a Cupido, un dios griego. Si usted me habla de Domingo de Resurrección, el Easter, el Astarte, el culto a una mujer, estamos hablando de culto a otro dios, a otra diosa. Si estamos hablando de Halloween, estamos hablando de un culto totalmente satánico. Y eso es lo que mucho cristiano está celebrando y lo que mucho ministro está enseñando. Y claro, como lamentablemente en veces el pueblo honra más a su pastor que a la palabra y a Cristo. Y la escritura es clara cuando dice que el pueblo de Israel cambió la gloria de Dios por la imagen de un buey ministro que come hierba. Si nosotros queremos prepararnos, y voy terminando con esto, para poder confrontar a estas dos líneas de religiones que tienen que ver con culto a Baal y la acera, amados consiervos, tenemos nosotros que renunciar a esa clase de altares y levantarle al Señor Jesús o levantarle al Padre por medio del Señor Jesús un altar en su debida forma. Y no estarle levantando altares deformes, porque un altar en donde se practica Navidad, 14 de febrero, Domingo de Resurrección y Hallelujah Nights o Halloween, y donde se está permitiendo ahora y se está enseñando el LGTBQ, son altares a Baal y a la acera. ¿Cómo pues se va a confrontar a los profetas de Baal y la acera, a los ministros de Baal y la acera? Hermano, nos estamos acercando a lo fuerte. Nos estamos acercando a los dos evangelios, el verdadero y el falso, y que definitivamente al final, en esta recta final, se están separando las dos líneas de culto, a Dios y a Satanás. El culto a Dios y el culto a Satanás. Y que la única forma de poder enfrentar y confrontar y salvar almas, así como lo hizo Elías, dice que reparó el altar exactamente como el Señor le indicó. Desciende el Señor, consume el holocausto del novillo de Elías, no del novillo de Baal y la acera, del novillo de Elías, no del anticristo, sino del Cristo. E hizo que se volviera el pueblo de Israel hacia Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que hay ministros tercos, insensatos, que insisten en enseñarle al pueblo doctrina de la acera, que al final también es doctrina de Baal, culto satánico, y que el pueblo honra más a sus pastores, a sus apóstoles, que a la palabra y a Dios? Cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Y que debemos de prepararnos para enfrentar a estas dos líneas de doctrina que tienen que ver con Baal y la acera. Y que la única manera es tener una concepción clara de lo que es el culto al Señor, de lo que es el evangelio puro, sano, de lo que es la doctrina sana. Porque si hay mezclas
Dios abomina las mezclas. Y que al final de cuentas, si hay mezclas, la fe está dañada. Y que si hay mezclas, entonces la fe no es pura. Y que si hay mezclas, tarde que temprano, tanto ministros como pueblo, y esto es profético, serán arrastrados, como están siendo arrastrados muchos, en el nuevo evangelio, que está aceptando la doctrina del LGTBQ, y que al final la pedofilia la van a aceptar como que fuera de Dios. Si no le ponemos atención al altar que estamos edificando, seremos arrastrados por el nuevo evangelio. Y que lo que viene, hermano, el remanente, como Gedeón, como Elías, va a exponer su vida, porque el culto que ellos practican es matar. Sabemos que al final de cuentas, si no levantamos el altar en su debida forma, tanto ministros como pueblos serán arrastrados en la corriente del Islam y la acera, el culto a Baal y a la acera. ¿Cuál será la religión mundial? Exactamente como lo estamos viendo, porque al final, termino con esto, quien no acepte a Alá y a su profeta Mahoma, le cortarán la cabeza. O sea, que será un remanente fiel, un testigo fiel, y levantar el altar en su debida forma al Dios bendito va a ser un motivo que va a exponer tu vida. Pero para ello, para nosotros enfrentar al falso evangelio, tenemos que renunciar o tenemos que edificar ese altar a Dios por medio de Cristo, según lo dicta su palabra y según lo aprueba su palabra y su Santo Espíritu. Tenemos que levantar ese altar en su debida forma. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo quisiera en esta noche, si alguien no conoce a Jesús, debo decirte que Él es el verdadero altar. Él es el verdadero altar. Pero aparte de que es el verdadero altar, hay que edificarlo en su debida forma. Y en su debida forma implica ir a los planos escriturales para poder edificarle al Dios del cielo un altar en su debida forma. Porque nos toca enfrentar los altares de Baal y la acera, que cada día están más arraigados en los corazones de la gente, porque el mundo se está islamizando, con excepción de ese remanente fiel que Dios tiene preparado para esta recta final. El remanente Gedeón, el remanente Elías, que va a enfrentar a los profetas de Baal y la acera. Tú necesitas a Jesús en esta vida y en la eternidad más. Ábrele tu corazón y recíbelo como tu Salvador. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, te va a arrastrar esa corriente y te va a hacer creer que estás siguiendo el verdadero evangelio, el verdadero Mesías, y te vas a encontrar al final
con que te equivocaste de corriente y te equivocaste de Mesías. Si hubiera alguien también que esté enfermo, dile: Señor, sáname, eterno Dios. Oramos por la hermana que me pidió oración por sus riñones. Pedimos que el Señor limpie sus riñones. Oramos por todos los que están enfermos en el nombre de Jesús. Pedimos, eterno Padre, que tú hagas el milagro. Sane, Señor, toda enfermedad, para que tu pueblo te pueda seguir sirviendo, para que tu pueblo te busque en esta recta final, Señor amado. Oramos para que un poder de sanidad, Señor, descienda de tu presencia y sane cuerpos, sane mentes, sane corazones, Señor, sane almas, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos, eterno Dios. Termino con esto: cuida tu vida con temor y cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida también tu relación con Dios Espíritu Santo y su palabra, para que nadie te engañe doctrinalmente. Y hazle un clic a tu teléfono. Estamos en el año de mucha censura por causa de las elecciones, y recordemos que las plataformas a nivel mundial, YouTube, Google, Twitter, Instagram, Facebook, están aquí en Estados Unidos. Y debo recordarle que son años de elecciones y estamos a la expectativa de qué es lo que nuestro Dios bendito, que es el que pone y quita reyes, va a hacer en medio de todo esto. Cuídense mucho y comparta con sus contactos. Sé que hay muchos que es necesario que escuchen esto. Bendiciones, amado pueblo.